Buenas tardes o noches a todos. Estamos ya casi en la recta final de estas terceras jornadas de Historia de Espera. Hoy nos acompaña José Beltrán Forte, que es catedrático de Prehistoria y de Arqueología de la Universidad de Sevilla y una de las personas que más sabe de lo que acontecía por la provincia de la Bética en época romana. Por eso es un honor que nos vaya a ilustrar en un tema que a todos los que estamos aquí nos toca de cerca, la escultura ibero-romana en Espera. José Beltrán es autor nada menos que de 30 monografías, que se dice pronto, y de prácticamente 250 publicaciones científicas, y sus líneas de investigación se han desarrollado en torno a tres vertientes: la arqueología hispano-romana, la epigrafía romana y la historiografía arqueológica. Vemos pues que la actividad y la trayectoria investigadora de nuestro conferenciante de hoy es de un nivel más que superior, y además toda su obra es de obligada consulta entre los que nos dedicamos a esto. Ha dirigido varios proyectos de I+D+I a nivel nacional, estando en vigor uno sobre arqueología en itálica. Asimismo, ha dirigido un proyecto de excelencia sobre Sevilla arqueológica y acciones internacionales con universidades de Italia y Portugal. Coordina desde 1995 el Grupo de Investigación, Historiografía y Patrimonio Andaluz dentro del Plan Andaluz de Investigación. Ha sido en 2 ocasiones vocal de la Comisión Asesora de Arqueología de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, así como del Conjunto Arqueológico de Itálica. Es miembro del Instituto Arqueológico Alemán, académico de la Real Academia de Antequera, académico de la Real Academia de la Historia, y actualmente es el director de la editorial Universidad de Sevilla y vocal de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Editoriales Universitarias. Podría seguir hablando durante horas de todos sus méritos, pero entonces necesitaría mucho tiempo, más tiempo del que es pertinente en estos casos. Así que lo suyo es que le pase la palabra para que todos disfrutemos de sus conocimientos. Pero antes quiero agradecer de nuevo a todos los asistentes el que estéis todos de nuevo aquí llenando esta sala, porque la verdad que es una alegría tener un público tan deseoso de conocer más en profundidad nuestra historia. También quiero agradecer al Ayuntamiento de Espera y en especial a José María, que todos los viernes por la mañana está aquí para que todo esté listo a la hora de la conferencia. Y por supuesto volver a reiterar mi agradecimiento a José Beltrán, su presencia aquí esta noche en Espera, porque ya os digo de verdad que es todo un honor tenerlo en estas terceras jornadas de Historia de Espera. Sin más, te paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepa. Para mí es un verdadero placer estar hoy aquí en este lugar, en este aula de usos múltiples de Espera. Mi agradecimiento, por tanto, por la invitación a Manuel Garrucho. De hecho, debía haber estado aquí el año pasado, pero por diversas circunstancias lo aplazamos para este año y ya digo que para mí es un verdadero honor estar hoy aquí. Agradezco, por tanto, también al Ayuntamiento, aquí representado por su concejal de Cultura, el querido amigo José María, y hace ya bastantes años que nos conocemos, porque prácticamente pues más de un decenio hicimos aquí también alguna actividad arqueológica dentro de un proyecto general de investigación aprobado por la Consejería de Cultura. El problema, como en otros muchos casos, es que vino la crisis y desde el año 2008 pues no hay subvenciones para este tipo de proyectos de investigación y tuvimos que interrumpir a mitad lo que era aquel interesante proyecto. De cualquier manera, recuerdo en aquel otoño, porque era también un otoño cuando hicimos aquellos sondeos en Esperilla, eran 30 días hábiles de excavación y él me llamaba todas las mañanas, que hoy llueve también, y de aquellos 30 días, 16 no pudimos acercarnos al yacimiento, lo cual fue, bueno, pues un verdadero desastre logístico, porque solo excavamos 14 días.
y en ese sentido, bueno, pues yo ya digo que tengo una vinculación con Espera, con este territorio. Aquel proyecto afectaba a Las Cabezas, sur de Utrera, Espera y Bornos, y en cierto modo lo que voy a hablarles hoy aquí pues tiene que ver con esa antigua vinculación con este territorio, reactivada ahora con un proyecto, y por eso cuando Manolo me dijo de dar esta conferencia, pues pusimos este tema sobre las esculturas, porque junto con María Luisa Loza, otra arqueóloga, y por ende además mi mujer, eso de trabajar en lo mismo el cónyuge y uno mismo, pero tiene ventajas e inconvenientes que no les voy a contar aquí. Pero bueno, estamos haciendo dentro de un proyecto que ahora luego mencionaré, un proyecto internacional del Corpus Signorum Imperii Romani, de las esculturas romanas del Imperio Romano. Bueno, pues España también se incorporó hace unos decenios a ese proyecto y se han publicado diversos volúmenes, y uno de ellos, el próximo que tiene que salir, es precisamente la de la escultura de la provincia de Cádiz, y en ello estamos inmersos. Y en cierto modo, para optimizar los trabajos, pues cogimos este tema y a ello vamos a hablar, del interés, de la importancia de la escultura en este ámbito, el actual ámbito del territorio de Espera, el término municipal de Espera, que como sabéis bien, pues afecta a dos yacimientos principales, que son el yacimiento de Esperilla y el yacimiento de Carissa Aurelia, el cortijo de Carija, en el término entre Bornos y Espera. Y de ambos yacimientos pues hay un nutrido conjunto de esculturas que tienen una singularidad y que expresan lo que fue aquel fenómeno que los historiadores han dado en llamar romanización, y que supuso precisamente eso, como aquellas poblaciones indígenas de estos territorios, a partir de finales del siglo III a.C., de las guerras púnicas, en el marco de las segundas guerras púnicas, se incorpora a la órbita del control de la República Romana, y cómo se van romanizando. Y la escultura es quizás uno de los capítulos donde los historiadores y los arqueólogos podemos ver de manera más evidente, también la epigrafía, lógicamente, que es más explícita, pero la escultura ya veremos que presenta muchos aspectos en su análisis que se pueden derivar en lo que fue aquel cambio de modo de vida tan brutal y tan importante que trajo la romanidad a estos territorios. Por lo tanto, sí quería hacer una presentación previa, antes de entrar en materia escultórica, plástica, podríamos decir, de ese marco territorial en el que nos movemos, que es la Bética. Bueno, previamente Augusto era la Hispania ulterior, aquella que estaba más alejada de Roma y que en torno a lo que ahora es el sureste peninsular, pues era la frontera entre la ulterior y la quiterior, la citerior, que era la más próxima a Roma. Esa Hispania ulterior, Augusto la dividirá, una vez que forma la Pax Romana, en dos provincias, la Lusitania y la Bética, que es en la que nosotros nos movemos. Como ven ustedes ahí, pues nuestro territorio afectaría a este ámbito, a ese ámbito, en torno también a un fenómeno geográfico o paleogeográfico de enorme singularidad, que es la existencia de eso que los romanos llamaban el Lacus Ligustinus, que es todo este ámbito. Ahí está quizás un poco, no responde realmente a la realidad del momento, puesto que esto sería aproximadamente hacia el 6000 antes de nuestra era, cuando era un verdadero mare internum, un verdadero mar interior que hacía que se pudiera llegar hasta prácticamente Sevilla, hasta la desembocadura del río era prácticamente pues Dos Hermanas, en torno a Coria y Dos Hermanas. Es decir, que es un fenómeno paleogeográfico que se ha ido colmatando históricamente y que hoy son las marismas del Guadalquivir, pero que en época antigua planteaba un marco geográfico completamente diferente y hacía que los territorios, ya no solo los que estaban en el propio reborde del Lacus Ligustinus, ahí tenemos Navisa, Lebrija, no aparecen Las Cabezas de San Juan, que sería Conovaria, todas esas localidades, todas esas ciudades que estaban en el propio reborde, pero también otras como Esperilla, Capa o la propia Carissa Aurelia, Carija, pues estaban mucho más cercanas al mar, podríamos decir, o a ese entorno fluvio-marítimo que determinaba, como digo, un panorama completamente diferente. Ahí veis con detalle más pues lo que serían esas dos grandes ciudades, sobre todo Carissa Aurelia, que es la ciudad más importante. Capa, nuestra Esperilla aquí tan próxima, no tuvo nunca la importancia que tendría Carissa Aurelia, solamente se ven las propias dimensiones, pero sí que era de interés, puesto que, como veis, ocupaba un lugar, lo que se llamaba una mansio, es decir, un lugar de paso dentro de esa vía tan importante. No era la gran vía augusta que desde Hispalis y Ugia
pues iba hacia Gades, la vía Augusta, que era la vía más importante de la Bética, pero sí es cierto que esta vía que iba hacia Baesipo, hacia Barbate, era también, y pasaba por Asido, Medina Sidonia, era también de una gran importancia. Históricamente siempre ha sido una vía de gran importancia, de todo lo que es esta zona del ámbito del estrecho atlántico hacia el interior, y ahí estaba nuestra capa, con dudas, pero yo creo que sí, que puede corresponder a esa localidad que las fuentes itinerarias mencionan como capa y que debería de identificarse con el yacimiento urbano de Esperilla, yacimiento prerromano, pero que en época romana debió tener también pues esa importancia en cuanto a un ámbito de paso en esa vía, como ya digo, de interés. Y luego Carissa Aurelia, que tenemos aquí más hacia el interior, que es un yacimiento verdaderamente impresionante y que lo conocéis tan bien como yo, seguramente. Ahí veis un poco en relación a ese proceso de colmatación del ámbito del Lacus Ligustinus, cómo los geógrafos pues han hecho cómo se fue colmatando todo ese lacus. Aquí estaríamos en el número 4, de Tartesos a época romana, pues por lo tanto ese sería ese paleopaisaje que los romanos pudieron tener y remontar lo que era hasta la zona de la desembocadura del Guadalquivir, y en este sector de aquí pues estaría el territorio que hoy ocupa el término municipal de Espera. Por lo tanto es un ámbito diferente, un ámbito que hacía que autores como Estrabón indicaran que las grandes naves que venían de Roma podían llegar al puerto de Hispalis, y esa es la importancia de Sevilla en época antigua, que era el gran puerto de recepción y de comunicación con Roma. Ahí tenéis, bueno, simplemente para llamar la atención sobre el yacimiento de Esperilla, a pocos kilómetros, a poca distancia de nuestra Espera actual, y donde, como ya digo, simplemente para enmarcar lo que sería aquellos dos yacimientos de los que vamos a hablar a partir de la documentación escultórica que a lo largo del tiempo ha ido dando, en general de manera descontextualizada, ha ido dando a colecciones públicas y privadas. Afortunadamente la gran mayoría de estas piezas se conservan hoy en colecciones públicas, en el propio Museo de Espera y en el Museo Arqueológico de Cádiz. Una arquitectura excavada en la roca de enorme singularidad, que encuentra ahora un parangón importantísimo en el yacimiento de la Silla del Papa, vinculado a Bailo Claudia, en las playas de Bolonia, y que hasta la época de Augusto, en aquel caso, estuvo en ocupación, y es en la época de Augusto, precisamente en aquel momento de paz, cuando la población bailonense baja, podríamos decir, de la sierra y se sitúa en la costa. Aquí veis alguna imagen, se ha excavado, está en excavación por parte de la Casa de Velázquez, de esta institución francesa, que tiene una parte arqueológica también bastante importante, y bueno, pues ahí, aparte de lo emergente, podéis ver cómo se han ido descubriendo también toda una serie de arquitectura asociada a esa arquitectura rupestre, a esa arquitectura excavada en la roca. De esta parte de la sierra, en época de Augusto, se bajarían a ese espléndido yacimiento, el conjunto arqueológico de Bailo Claudio, que ocupa ese enclave en lo que es esta ensenada magnífica, con sus salazones, su foro, etcétera, etcétera. Y el otro gran yacimiento, Carissa Aurelia, situada entre el término de Espera y de Bornos. Bueno, pues como ya les digo, es un yacimiento impresionante en sus dimensiones, poco estudiado, merecería, bueno, pues un gran proyecto de investigación. Sobre todo, pues se ha excavado lo que son las necrópolis, que es así, que se conocen bien, y en cierto modo eso pues trae como consecuencia que la mayor parte de la documentación escultórica corresponde a ese ámbito funerario, a ese ámbito sepulcral, al que nos iremos refiriendo luego. Aquí ven ustedes la estructura de la Acrópolis. Bueno, es todo este yacimiento amurallado, con sus puertas, con diversos ámbitos, en los cuales se puede incluso reconocer pues la zona de la Acrópolis, que luego tendrá una ocupación anterior y una ocupación posterior, o estas estructuras que veis aquí, que organizaban un aterrazamiento próximo a esa Acrópolis, en la parte oriental de la Acrópolis, y que pensamos que posiblemente correspondería al foro de la ciudad. Pero sobre todo, como digo, lo que destaca en Carissa son sus necrópolis, tanto las necrópolis norte como la necrópolis meridional, sobre todo la necrópolis meridional, donde esta sería una enorme
construcción funeraria de la necrópolis norte, pero estas tumbas excavadas en la roca, de la famosa necrópolis de Carmona. Seguramente habéis estado, si no lo recomiendo, el conjunto arqueológico también de Carmona, donde se pueden ver pues este tipo de necrópolis cuyas cámaras funerarias también están excavadas en la roca y donde, como veis, como ocurría en estas otras tumbas de Caricia Aurelia, pues aparecen una serie de bancos, una serie de lóculi para las urnas donde estaban las cenizas, etcétera, etcétera. Es decir, que en ese sentido corresponderían a dos grandes yacimientos, sobre todo este último, Caricia Aurelia, que es posiblemente un municipio desde época cesariana. Por eso el cognomen Aurelia tiene que ver con el nombre de la familia materna de César y se piensa que recibió esa condición de municipio romano en época cesariana. Los romanos eran muy posibilistas y además, como al ir incorporando tanto territorio, aprovechaban lo que había, y en ese sentido aquellas comunidades que eran comunidades indígenas pues eran reconocidas mediante dos sistemas: o eran municipios o colonias. Lo de la colonia era muchas veces un castigo, porque era traer población de fuera, los colonos romano-itálicos o de otros licenciados del ejército, etcétera, y colocarlos por encima de lo que era la población autóctona. Y en ese sentido el proceso de transformación o de reconocimiento de una comunidad indígena como municipio era un conocimiento pues mucho más agradable para los locales, y en cierto modo pues era un proceso que, ya digo, que no implicaba ese trauma de una población de fuera que se coloca por encima de la población indígena. Ya digo, también esta diapositiva sirve para destacar y también rendir homenaje a Espera, al ayuntamiento y a su museo, porque es un museo magnífico que afecta a lo que es el ámbito funerario romano, y en ese sentido un museo monográfico que, ya digo, que pocos otras ciudades o pueblos como Espera tienen, y es exponente también. Muchas de esas piezas, como veis ahí y conocéis mejor que yo, son esculturas que corresponden pues a esa singularidad que tiene el mundo escultórico en este territorio, y al que nos vamos a referir a partir del análisis de la documentación de las esculturas de Caricia Aurelia y de Capa de Esperilla. Como veis, reflejan sobre todo lo que sería ese mundo funerario, especialmente del yacimiento de Esperilla. Y hay que, sobre todo, pues tener presente ese aspecto a la hora de clasificar y a la hora de interpretar muchas de estas manifestaciones, sobre todo, como os decía, aquellas que tienen lugar en todo este ámbito que responde grosso modo a lo que era la antigua Turdetania. Dentro de esta localización es muy compleja localizar esos pueblos prerromanos, porque las fuentes que nos lo refieren son fuentes griegas y sobre todo fuentes de época romana, y por lo tanto es una adecuación de Roma a lo que era la interpretación de aquellos pueblos indígenas, aquellos pueblos prerromanos. Pero en cierto modo oretanos y bastetanos sí responden a esa tradición, las manifestaciones zoomorfas de carácter sepulcral, mientras que en este ámbito, a partir de Córdoba, podríamos decir grosso modo hacia abajo, pues responden a un fenómeno ya romano republicano. Ahí tenemos la cubierta de ese libro, que significó también pues un hito importante dentro de ese estudio de la escultura zoomorfa ya considerada de época romana, y si van ustedes a él, al libro de Inmaculada Pérez, 1999, verán que en su gran mayoría, como ven aquí en este mapa de dispersión, pues se asocian a lo que es el ámbito del Valle del Guadalquivir, y especialmente hay una enorme concentración en estos territorios del, podríamos decir grosso modo, Bajo Guadalquivir, Sierras de Cádiz, etcétera. Ahí es donde la presencia romana, a partir de finales del siglo III a.C., principios del siglo II a.C., trajo como consecuencia la adopción de nuevas modas o nuevas ideologías o nuevas creencias en ese mundo funerario. No quiere decir que se eliminaran las creencias anteriores, pero sí, desde el punto de vista material, desde el punto de vista que analizamos los arqueólogos, hay una transformación y hay una adecuación a estos territorios de esas formas de arquitectura sepulcral que eran propias de la península itálica en momentos tardos republicanos. También fíjense que hay dos tipos, y ella establecía justamente, como también se ha hecho en Italia, dos tipos de manifestaciones zoomorfas, sobre todo de leones. Él habla de leones porque ya veremos que es la representación más importante. Esos leones funerarios, unos asociados a cabezas humanas y otros asociados a cabezas animales, sobre todo de carneros. Aquí tenemos dos modelos, uno asociado a una cabeza humana singular, porque generalmente la zarpa está sobre la cabeza humana
se había dicho que eran las cabezas cortadas célticas, no tiene nada que ver con eso, responde, ya digo, a modelos perfectamente documentados en el mundo romano itálico, y responden también, y este posiblemente sería ya una pieza del siglo I después de Cristo. Esta procede de Alcolea, aunque ahora mismo, Alcolea del Río en Sevilla, aunque ahora mismo está en el Museo Provincial de Córdoba, y es una necrópolis de la ciudad de Arba, a la que mencionaremos porque también de Arba pues aparecen una serie de elementos que pueden parangonarse con algunos de los que tenemos aquí en el territorio de Espera. Y esta tan singular, fíjense la diferencia, aquí la cabeza del joven está perfectamente elaborada, se reconoce muy bien, además con forma de busto incluso, y tiene una corona, mientras que aquí la cabeza humana que está bajo la garra del león es casi, no tiene características fisionómicas, es una cosa de repertorio. Este es, bueno, los dos, Arba, Canama está algo más al sur, en el Guadalquivir, son los dos ejemplos más meridionales que podríamos ver en este mapa, los dos ejemplos más meridionales de leones asociados a cabezas humanas, que son típicas sobre todo del medio del Alto Guadalquivir. Ahí también aparecen cabezas de carnero, mientras que todas las que aparecen aquí, desde Arba, desde Alcolea del Río para abajo, están asociadas a cabezas de animales. Por lo tanto, responden también a dos tradiciones que no sabemos muy bien por qué en este territorio pues no se asociaban a aquellos leones que ahora veremos en profusión, y que si se dan un paseo ustedes que lo han hecho por el propio Museo de Espera, pues ven esa asociación del león con la cabeza de carnero. Aquí tenemos Carissa Aurelia, Espera y Capa, es decir, este territorio de aquí donde aparecen siempre asociadas a cabezas de animales. Y esta es la que hemos visto antes de Canama, y esta de aquí, pues haremos referencia a ella porque también procede de Carissa Aurelia, aunque si van ustedes ahora mismo al Museo de Sevilla verán que el cartelito, la señalética dice que es de Lebrija, pero es un error que hemos subsanado también en el marco de este estudio y que, bueno, no sé por qué se ha producido, pero ahora lo indicaremos. El paralelo mejor que ofrece cómo se colocaban estos leones en esas tumbas, y que en cierto modo nos dice que esos leones aquí también respondían a ese modelo de tumba romano-itálica, es este ejemplo que tienen aquí, perfectamente conservado, como no, en Pompeya, porque allí la lava del volcán pues lo fosilizó, y no ha habido ninguna alteración hasta la excavación, y ven ustedes cómo corresponde a un monumento que dicen los italianos adado, es un monumento cuadrangular hecho de sillares, de opus quadratum, en el que se entraba por detrás y era una cámara sepulcral, tú entrabas por detrás y ponías tu urna. Por lo tanto, ahí está lo que es la cámara funeraria, y como veis, en la parte de arriba aparecen dos parejas de leones asociados a una cabeza de carnero, que siempre miran hacia adentro, por eso los leones, muchos de ellos no están frontales, sino que tienen la cabeza hacia un lado. Pues bueno, sabemos que el que dobla a la izquierda pues estaba en un lugar correspondiente porque se miraban entre sí, como parece que ocurre aquí. Y aquí tenemos la inscripción, porque es la tumba familiar de los Stronni en esta necrópolis de Portanochera, aquella necrópolis que se situaba en la puerta que iba hacia Noquerum, hacia Nochera, la otra ciudad de la Campania. Esta restitución que se hizo de una serie de materiales recuperados en Cádiz, y que estaba hasta hace algún tiempo restaurada de esta manera errónea en el Museo de Cádiz, bueno, pues hizo que Inmaculada pensara en una solución de este tipo, pero ya digo que es errónea porque Secundila es femenino, Mnester es masculino, por tanto no puede ser Secundila Mnester, sino que Mnester, que además era un sexvir, era un antiguo esclavo, un séviro, gustal, en fin. Digo que afortunadamente esto correspondería también a otro fenómeno de monumentalización arquitectónica que no tiene que ver con lo que serían esas tumbas coronadas por estos leones. Estos leones que vemos aquí y que proceden ya del Museo de Espera, del yacimiento de Esperilla, y conservados afortunadamente ahora ya en esta colección pública, en este Museo Público de Espera, bueno, pues como veis, aunque aparecen fragmentados en muchos casos, pero teniendo en cuenta esos modelos que hemos visto, y sobre todo también la localización y cómo se colocaban en esos monumentos, podemos pensar que esas necrópolis de Capa, que esas necrópolis de Esperilla, tenían pues un paisaje que respondía perfectamente a un paisaje suburbano, un paisaje funerario romano, y que si pusiéramos aquí diapositivas de esa necrópolis a lo largo de la vía de Portanochera o cualquiera otra, de Pompeya o de Herculano o de cualquier ciudad de la propia Roma, pues veríamos que había una adecuación de esos modelos a
estas comunidades indígenas que se iban romanizando progresivamente. Y eso ocurre desde el siglo II a.C., del siglo I, y ya digo, sobre todo muchos de estos por el carácter naturalístico. El problema es que no corresponden a excavaciones arqueológicas y por lo tanto no podemos datar la fecha de construcción del edificio al que correspondían. Hemos de datarlo simplemente por cuestiones tipológicas, cuestiones estilísticas, como se ha hecho, como ya hacía Teresa Chapa, y ahora nosotros restringimos sobre todo a los siglos II, I a.C. y I después. Es decir que en este territorio hay un consenso ahora entre los investigadores que en el mundo turdetano no existió una escultura zoomorfa, una escultura de gran formato, y por lo tanto aquellas esculturas que se identifican en estos ámbitos corresponden a influencias ya de época romano-republicana. Hay dos de estos leones de espera, de estos leones de Esperilla de enorme singularidad. Uno de ellos este que les pongo aquí, porque es quizás desde el punto de vista estilístico el más antiguo, el que responde a características, como es evidente, tampoco hay que ser muy ducho en la materia para observar cómo frente a estas melenas muy naturalísticas, etcétera, este corresponde, como veis, con unos rasgos, aquí la boca abierta, se ven los dientes. Bueno, en el de Canama incluso se ve cómo estaban pintados, porque iban estucados, al no ser de mármol. Generalmente estas piedras locales, estas areniscas o calizas iban estucadas y eso permitía luego pintarlas. Y en el de Canama, que se ha conservado, salió hace pocos años, se ha visto como la parte de todo lo que es la boca pues tenía un color rojo intenso, un poco para representar de una manera mucho más naturalística lo que era el león, incluso sangrando por la boca. Bueno, pues aquí tenemos un paralelo bastante fiel en las Cabezas de San Juan, la ciudad que luego municipio Flavio de Conovaria, muy próximo por tanto, y posiblemente respondieron a producciones. Este lo fechamos en su momento cuando estudiamos la escultura de las cabezas en el siglo II a.C., ya digo que posiblemente pues este sería de los más antiguos de la serie de Espera, en el que también habría que llevarlo a ese siglo II a.C., y fijaos cómo en ese sentido estilísticamente coinciden. Y la otra pieza enormemente singular de esta colección es este león que vemos aquí, que de manera también singular no se asocia a una cabeza de carnero, sino que, como veis, se asocia a una cabeza de ternero, en líneas generales, a un bóvido, y que, bueno, pues por sus dimensiones, también por esa minuciosidad a la hora de tallarlo, etcétera, pues es una pieza sobresaliente y una pieza que encuentra su mejor paralelo, sobre todo fijaos en estos detalles de cómo se representa con este gran surco lo que es la parte inferior de la melena en esta pieza del bosque, no asociada a un yacimiento urbano. Apareció en el bosque y actualmente está expuesto en el Museo Arqueológico de Cádiz. Bueno, podemos pensar que se asocia también a un monumento de este tipo de una villa, o bien ha sido trasladado pues de un ámbito urbano. Pero lo que quiero destacar sobre todo es que esta pieza seguramente se elaboró en este mismo taller, el taller que podríamos pensar que estaba asociado a Espera, o en todo caso a Cariza, pero por el gran número de piezas recuperadas en Espera, bueno, pues sería ese taller local. Voy a ir abreviando porque veo que el tiempo corre y traigo muchas diapositivas, así que voy a acelerar un poco y perdonen ustedes la conferencia. También del conjunto de Esperilla, otro elemento singular es que aparece no solamente la escultura zoomorfa, sino la escultura humana, también con esas mismas características de material, estilo, técnica, etcétera. Es una escultura que, difiere de lo que será la gran escultura romana hecha en mármol, pero que también responde a unas características y podemos decir, a unos grupos sociales de enorme trascendencia en lo que fue aquel proceso de romanización en todos estos territorios de la Bética, de la antigua España ulterior. Vean ustedes esta pieza. Parece que está como semi elaborada, todavía no ha sido terminada completamente de lo que era su bloque cuadrangular original, un tipo de piedra que es similar a los leones y que por lo tanto responde a los mismos talleres y a las mismas cronologías. Esta posiblemente ya una cronología que yo pienso que sería Julio Claudia, de principios del siglo I después de Cristo, que responde también, como veis, es una representación de un personaje masculino, de pie, con una túnica corta, y luego el elemento característico como es una especie de capucha que le cae por la espalda y que no es otra cosa que el cúculus, que era precisamente eso, una capucha que se utilizaba sobre todo en ámbitos del campo y que luego en época tardía
Como veis aquí, en un detalle, se podrían buscar muchos, del mosaico de Cencelles del siglo IV después de Cristo, aparece el cazador con el mismo tipo de túnica corta, etcétera, apropiado para los ámbitos rurales, pero sobre todo el cúculus. Aquí aparece la cabeza cubierta, mientras que aquí estaría descubierta, pero fijaos que este sería la prenda que presenta este personaje. ¿Qué es lo que lleva en el brazo izquierdo? Bueno, pues en principio podríamos decir que parece una vasija, no queda claro qué es lo que aparecería ahí. El paralelo mejor para este tipo el personaje estante y masculino de Esperilla es esta pieza, el llamado cazador de Munigua, porque aquí sí que tenemos la constancia de que está representándose un personaje de género de lo que era el campo en aquel territorio, en aquel momento, puesto que lleva una liebre, un conejo en la mano derecha y por lo tanto se ha interpretado como un cazador. Lo que no se sabe en Munigua, porque no se sabe el contexto, es si tenía carácter sepulcral, porque podía estar decorando una tumba, o carácter, bueno, pues otro tipo, de un ambiente urbano no funerario. En el caso de Esperilla, y esto se lo debo también a Manuel Garrucho, que me indicó la localización, es un sector extraurbano de la ciudad, unos cientos de metros o algo más, en la parte occidental, y bueno, pues en principio podríamos pensar que es también un ámbito funerario. Y fijaos cómo en este caso pues se vincula, pensamos, a lo que es unas representaciones romanas muy características, que son esos jóvenes que aparecen también con el cúculus, y se les llama los cuculati, porque llevan esa especie de capucha, generalmente colocada, y que eran siervos, esclavos, que muchas veces llevaban la linterna, eran los lanternarius, como esta pieza, mucho mejor ejecutada, lógicamente, pero fijaos cómo este elemento que aparece en la mano izquierda, posiblemente creemos que se podría identificar con una linterna, y que estamos aquí ante una adecuación en un taller local, en un taller que no tiene, evidentemente, el artesano no tiene la categoría del que ha hecho esa pieza ya en época imperial en Roma, pero estaría representando precisamente aquellos esclavos que en Roma y en otros lugares existían y que llegaban al Señor alumbrándole por la noche por las calles, y que luego se interpretan y se acogen a lo que es el repertorio funerario, porque en cierto modo simboliza aquel que alumbra el alma del difunto hacia el más allá. La representación de este joven con esta especie de linterna posiblemente podría responder a ese fenómeno. Nosotros publicamos, o yo mismo publiqué, estas piezas que junto al león que vimos antes proceden de Arba y que están en el Museo de Córdoba, también entraron todas juntas, y que, como veis aquí, representan pues a una escultura femenina sedente. Es la representación de la difunta, aquí mucho mejor elaborada y conservado incluso el estuco, ese estuco que luego iría pintado, y junto a ella aparece esta pequeña figurilla que aquí sí que reconoce perfectamente una ménade tipo escultórico, pero sí que podemos pensar que responde ya a otro ambiente. Si nos pasamos a Carissa Aurelia, ya comentaba antes y no voy a incidir en ello, la importancia que tiene este yacimiento, convertido en municipio seguramente en época cesariana, y aquí aparece César, un poco como referencia a lo que sería ese mundo carisiense. En Carissa también hay una preponderancia de lo que es manifestaciones, esculturas de zoomorfas o leoninas, como ven ustedes aquí. No vamos a incidir en ellas, fíjense que responden sobre todo estas piezas a esa tipología o esa clasificación ya de leones muy metidos ya en la tardía República, o incluso ya en los momentos iniciales del siglo I después de Cristo, o en época Julio-Claudia, es decir, que responde ya a un proceso de romanización bastante avanzado, donde, como son descontextualizados, no podemos saber exactamente cuándo se usaron en las tumbas, pero sí, ya digo, tipológica y estilísticamente, no tenemos que retrotraernos al mundo ibérico, sino que tenemos que llevar a un mundo romano republicano avanzado. Esto es característica, como ven ustedes, de realismo, que es lo que caracteriza sobre todo pues estos talleres, en los que posiblemente Espera y también Carissa Aurelia tuvieron talleres propios por la enorme abundancia de piezas que presentan, lo que es el mundo romano republicano itálico, y que en el fondo, como les decía al principio, lo que es exponente es del hecho de que la escultura es un objeto de estudio privilegiado
para los arqueólogos sobre todo, a la hora de establecer pues esos procesos de cambio, esos procesos de transformación que la presencia aquí de Roma impusieron a unas comunidades indígenas, unas comunidades en este caso turdetanas, que obligadamente, o no tan obligadamente, sobre todo las élites, pues encontraron en aquel proceso de romanización un instrumento para seguir dominando lo que eran las comunidades a las que pertenecían. Muchas gracias.